Buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este segundo ciclo Docencia Universitaria, Innovación y Estrategias para una Enseñanza Efectiva. De hecho, esta iniciativa la realizamos en el marco de la iniciativa Conectados, que es una estrategia que busca fortalecer las capacidades de la comunidad docente universitaria del país. En esta edición abordaremos herramientas, metodologías y experiencias orientadas a responder los desafíos actuales de la educación superior, promoviendo una enseñanza centrada en el aprendizaje, el desarrollo de competencias y la mejora continua de experiencia educativa. En cada sesión hemos diseñado diferentes enfoques prácticos y aplicables que permitan más que todo a los docentes incorporar nuevas herramientas, estrategias en sus procesos de enseñanza. Y como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación continuamos promoviendo espacios como este, que busca de cierto modo actualizar e intercambiar experiencias que ayuden a fortalecer la capacidad de la educación superior universitaria del Perú. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos titulado Estrategias de aprendizaje activo para mejorar la motivación y el desempeño de los estudiantes. En este espacio nos acompaña Alejandro Alberca González de la Universidad Europea, a quien agradecemos mucho por su participación. Empezaré presentándolo y dándole la bienvenida. Él es director del Máster de Neuroeducación y Dificultades de Aprendizaje de la Universidad Europea. Es psicólogo sanitario con 2 décadas de trayectoria vinculada a la clínica, la docencia universitaria y la innovación tecnológica, tras años de práctica asistencial y en dirección psicopedagógica. Actualmente dirige este máster de neuroeducación en la Universidad Europea y lidera investigaciones de vanguardia en IA aplicada a neurodesarrollo, consolidándose en la integración de herramientas digitales para la salud mental y la educación. Y ya saben a todas las personas que se vayan conectando que en la caja de comentarios de Facebook Mineo y Facebook Pereduca aparecerá un registro de asistencia. De hecho, ya en Facebook Pereduca aparece ahorita. Me parece que en un par de minutos en Facebook Mineo aparecerá. Igual este registro va a estar a lo largo de toda esta sesión. Si es que no lo encuentran en el Facebook de Mineo, en la caja de comentarios, pueden mirar al Facebook de Pereduca y completar ahí su registro de asistencia. Y ahora sin más, bienvenido Alejandro y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. El agradecido soy yo por haberme invitado en este espacio tan necesario y que ojalá hubiera más. Así que me siento tremendamente afortunado en poder compartir con vosotros, con toda la audiencia, contigo, Fernando, este pequeño espacio. Y bueno, espero poder dar las suficientes píldoras y generar interés en este tema que creo que es tan candente y tan actual. Así que si, Fernando, tú que eres el jefe, me das permiso, comienzo. Sí, adelante, adelante, iniciamos. Genial. Bueno, pues como bien ha dicho Fernando, mi labor hoy es explicar un poco en qué consiste esto de las estrategias de aprendizaje activo y cómo puede servir para poder mejorar la motivación y al final el rendimiento o el desempeño de nuestros estudiantes. Pero claro, al final yo vengo de la universidad y además soy psicólogo y a mí este tema de la ciencia me preocupa bastante. Así que os voy a hablar no solo desde mi experiencia, sino sobre lo que dice la ciencia, para que lo pongamos en un marco de hechos probados y no simplemente de opinión. Así que, bueno, vamos adelante. Bueno, lo primero, me iba a presentar. Es verdad que después de la presentación que ha hecho Fernando, parece que soy mucho, no soy tanto. Aquí tenéis algunas de las cosas que ha dicho Fernando en cierta manera. He dejado el LinkedIn por si alguna persona curiosa quiere explorar más y ver lo que pongo. Bueno, pues lo ponéis ahí. Pero hay una cosa que no está aquí puesta, que no ha dicho Fernando y que para mí es la más importante de todas y que lo entenderéis un poco más adelante. Y es que además soy padre y tengo 4 hijos. Y diréis, bueno, ¿y esto qué pinta? Bueno, pues pinta mucho, porque cuando yo era un joven psicólogo que ya estudiaba esto, yo tenía muy claras cuáles eran las teorías. Pero claro, es muy fácil hablar de teorías sin haber tenido que llevar las cosas a la práctica. Cuando ya empiezas en aulas, como mucha de nuestra audiencia estará, van viendo las cosas que son diferentes. Pero cuando encima todas estas cosas tienes que aplicarlas con hijos, pues la cosa tiene un cariz diferente. Así que, bueno, quiero que entendáis que toda la charla de hoy os lo voy a hablar no solo como psicólogo, no solo como profesional que ha estado
formado en la docencia y que, bueno, está en la docencia, porque para eso estoy en la Universidad Europea, sino con todo ese background detrás de que también soy padre, que sé las dificultades que hay y que sé cómo se atraviesan cada uno de los periodos. Así que, bueno, dicho esta primera introducción, que no me quiero enrollar más, que Fernando me ha dicho que 45 minutos, vamos con ello. Lo primero es una cosa que resulta curioso, ¿no? Que, bueno, lo he llamado la paradoja del aula. Y es que, bueno, parece que hay una cosa diferente, y se ha visto en la ciencia, que esto de la buena clase puede engañarnos un poco a los docentes y a los estudiantes. Os explico un poco mejor. Veréis, ¿por qué los estudiantes se resisten a metodologías que, según la evidencia y lo que nos venden, más les pueden ayudar a aprender? Y es que a lo mejor tenemos que empezar por cuestionar este estándar de oro de la enseñanza. Es decir, lo que se ha ido dando hasta ahora, y en cierta manera, y aquí me da culpa lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De que alguien suelte el rollo y ya está. Pero vamos a avanzar con esto. Hemos visto que durante años hemos creído e incluso hemos llegado a sentir que una lección que era fluida y estaba muy bien estructurada por el docente era ese estándar de oro, era de donde no nos podíamos salir. Sin embargo, la ciencia cognitiva, en muchos años de estudio en esto, ha reflejado que, bueno, esta fluidez que generaba esa sensación de dominio no se traducía tanto en un aprendizaje real. Es decir, en una charla tradicional, ¿no? Este estándar de lo que comentábamos, sí se siente como que se aprende, ¿no? Esta clase magistral fluida en la que todo encaja, que parece que no nos cuesta nada, el estudiante aprende a reconocer lo que le estamos dando y, bueno, confunde esto con haberlo aprendido. Es decir, los exámenes tipo test. Que yo sea capaz de contestar una pregunta de tipo test implica que he reconocido cuál es la respuesta, pero ¿implicaría eso realmente que lo he aprendido o simplemente que lo he detectado? Bueno, pues por ahí tenemos que ir. Porque en realidad, como aprendemos realmente es cuando hacemos un esfuerzo activo. Es decir, cuando tenemos que recuperar la información, cuando nos equivocamos, cuando tenemos que reintentarlos. Es decir, que cuando cuesta más es precisamente cuando se consolida más en la memoria. ¿Empezáis a ver la diferencia? Porque, claro, yo muchas veces cuando me equivoco, puedo acabar pensando, no estoy aprendiendo nada, es que fallo constantemente, pero ojo, no es así. Fallaremos más cuando nosotros tenemos la confianza de, sí, me lo sé. Que esto, de hecho, le pasa a uno de mis hijos. Él le dice, bueno, ¿te sabes la lección? Sí, 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 me la sé, me la sé. Y bueno, pero ¿has hecho resúmenes? No, no, pero de verdad que me lo sé. Claro, luego pasa lo que pasa, no se lo sabe, spoiler. Bueno, esto lo habréis vivido muchos vosotros. Entonces, bueno, vamos viendo que cuanto más nos cuesta, más tenemos que hacer ese procesamiento, más se va a consolidar. Pero claro, a veces esto cuesta tanto a nosotros como docentes como a nuestros queridos alumnos. Entonces, quedémonos con esta idea de la ilusión de competencia. Pero avancemos un poquitín más. Porque, bueno, hemos dicho que, solo para recordar las cosas clave, que esta fluidez de la buena clase magistral va a generar una ilusión de competencia que, en el fondo, va a sabotear nuestro rendimiento real. Y esta va a ser una de las premisas que vamos a llevar a lo largo de toda esta sesión. Ahí, dentro de esta paradoja del aula, hay una cosa que hemos llamado la arquitectura de la fricción cognitiva. Bueno, la fricción o el rozamiento no es un fallo realmente del sistema, es decir, incluso que a veces nos cuestionen, no es que son rebeldes, sino que realmente debería ser ese sistema de generación del pensamiento crítico. Porque al final un reto que esté bien dosificado es lo que va a transformar la información que nosotros le estamos dando en un conocimiento realmente duradero, que, bueno, no sé vosotros, pero yo es lo que pretendo con mis alumnos. No que directamente no me cuestionen, sino que sean capaces de cuestionarme, porque solo a través de ese cuestionamiento llegarán a ese conocimiento. Es decir, no repetirán como papagayos lo que yo les he dicho como profesor, sino que serán capaces de pensar. Y oye, pues oye, a mí la idea de que mis alumnos lo que consigan es pensar por sí mismos, pues me resulta bastante atractiva. No sé si la audiencia pensará lo mismo. Por ordenarlo. Por un lado tenemos este esfuerzo deseable que tiene que producirse en esta arquitectura de fricción cognitiva. Recuperar, fallar y reintentar va a exigir mucho más a nuestro cerebro, pero hemos dicho antes, y espero que haya quedado claro, que esto va a fijar mucho mejor el aprendizaje.
que nosotros seamos capaces de generar esta carga cognitiva, pero gestionada, va a hacer que esta dificultad se pueda dosificar. Es decir, no la eliminamos, pero sí la dosificamos. Este aprendizaje activo va a administrar bien el reto, no lo evita. A ver, lo traduzco por si nos hemos despistado. Tiene que haber un reto, pero no seamos cafres. Tenemos que ir regulando el reto porque si nuestros alumnos ven que el reto es demasiado difícil, pues se van a desmotivar y lo van a abandonar. Pero si lo vamos dosificando de tal manera que vean, como si fuera una escalera, que pueden ir subiendo los peldaños hasta llegar arriba del todo, pues será mucho más fácil, porque verán el reto como algo que les motiva, algo que pueden conseguir, que les hace crecer, no como una especie de montaña inalcanzable que sería imposible que pudieran lograr. Entonces, importante que seamos capaces de gestionar esto. Pero ojo, porque ahí pone carga cognitiva. Esto significa que la dificultad no es una dificultad que nosotros estimemos, sino que quizá también debemos identificar las dificultades que tienen alumnos o las particularidades. Estos términos de neurodivergencia que también ahora manejamos, porque a lo mejor a un alumno le puede costar más una cosa y a otro otra. Entonces, sí os pediría que por favor también miréis si la carga cognitiva está siendo igual para unos u otros, es decir, el esfuerzo, la dificultad que le genera a un alumno individual, ¿vale? Y pasemos al tercer punto, que también es importante. De la resistencia a la resiliencia. Sí, bueno, es que me gusta poner estos términos así, titulares, para que lo recordéis. Lo que al principio va a incomodar es lo que va a sostener el conocimiento y lo va a hacer más profundo y duradero. Es decir, que le hagamos trabajar al alumno con esta idea de retos, de escalera, va a hacer que vaya pasando de que no quiere implicarse, a que luego sea capaz de crecer sobre eso mismo. Recordemos que el término resiliencia lo que implica es ser capaz de salir de una dificultad y, bueno, pues ser más grande, ¿no? Pues ese empoderamiento, o como queramos llamarlo, pero bueno, por utilizar términos. Así que, bueno, estos puntos son claves, ¿vale? Dedicar un esfuerzo, que este esfuerzo sea escalable y sea ajustado para que nos podamos enfrentar, porque esto va a ayudar a que pasemos de esa resistencia inicial a una resiliencia. Bueno, espero que más o menos vaya quedando claro. Vamos a avanzar un pelín más. Porque os decía que para mí es muy importante la evidencia científica. Es decir, lo que sobre esto dice la ciencia, no la intuición o un vídeo de TikTok cualquiera. Porque, claro, aquí hay muchas cosas, pero es importante que nos centremos en todos los estudios que ha habido y nos expliquen bien lo que hay, más allá de modas, que las modas a veces en educación pueden llegar a ser un poco peligrosas. Lo que nos dice el consenso científico es que, y de hecho, habiendo hecho un estudio, una búsqueda con más de 170 millones de artículos indexados, donde se incluyeron 50 estudios, hemos visto que el 93% de los estudios han coincidido en que el aprendizaje activo mejora la motivación y el desempeño. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos lo de antes, que si implicamos a nuestros alumnos a hacer cosas en vez de que se las demos ya hechas, parece que va a ayudar mucho más a que se desarrollen mejor, es decir, aprendan mejor y sean más eficaces, pero que además estén más motivados. Porque, no sé la audiencia, pero tener un alumno muy desmotivado en clase puede acabar siendo un poco problemático. De hecho, hay alumnos que se aburren, no están motivados y lo que se dedica no es a aprender, sino a ver cómo pueden ir entreteniéndose y no siempre las ideas que tienen son buenas. Así que esto no sirve para decir, oye, no lo dice Alejandro, lo dice la ciencia. El aprendizaje activo es más eficaz. Además, en metaanálisis, hubo un metaanálisis en concreto, este de Freeman del 2014, que empezó a hacer este cambio en el debate que había antes. Recordemos, un metaanálisis es un artículo que estudia muchos artículos, es decir, que es como un nivel de evidencia bastante alto. En este caso, Freeman lo que hizo es estudiar la educación superior en STEM y cómo ese aprendizaje activo podía superar de forma consciente las clases magistrales tradicionales. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, pues que el desempeño de los exámenes mejoraba ese 0,47 0,47 en medida estándar frente a una lección expositiva. Que además las calificaciones medias de todo el estudiantado habían aumentado más o menos un 6% y que además se había reducido sustancialmente el riesgo de suspensos respecto a la clase magistral. Es decir, que ya Freeman en el 2014, que fijaos se ha llovido desde entonces, ya empezaba a apuntar cómo el aprendizaje activo podía ser una manera mucho más eficaz
de enseñar que la clase magistral tradicional. Pero avancemos un poco más. Porque además también vemos que este tipo de aprendizaje activo, según los estudios, en este caso uno un poquitín más reciente, de CEOVAL del 2020, dice que cierra brechas, es decir, las diferencias que pueda haber entre unos alumnos y otros se acortan. Por ejemplo, se disminuye en un 33% la brecha de puntuajes en el examen y además se disminuye en un 45% la brecha de aprobación del curso. Es decir, traducido, que con este tipo de aprendizaje conseguimos que el estudiantado sea más homogéneo, es decir, que las puntuaciones sean en general o globalmente sean más altas y que haya menos diferencias. Al final conseguimos que exista una inclusión más real y además vemos que incluso casi la mitad de la gente, en la mitad del porcentaje, se reduciría los suspensos, con lo cual ya no es solo importante en el sentido de que aprenden más, sino que estamos resultando ser mucho más inclusivos haciendo este tipo de cosas. No olvidemos que no todas las personas somos iguales, que pues bueno, podemos tener ciertas dificultades y que la inclusión de todo tipo de alumnado es uno de los puntos claves. De hecho, uno de los objetivos de desarrollo sostenible va por ahí, así que no es poca cosa. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que no todo lo que se llama aprendizaje activo, según la evidencia, va a pesar igual, es decir, va a tener el mismo nivel de fuerza. Aquí os he puesto algún tipo de afirmación para que de esta manera lo veamos más claro. Primera afirmación, el aprendizaje activo mejora el rendimiento promedio frente a la clase magistral. Bueno, pues vemos que aquí el nivel de evidencia es bastante fuerte, es decir, existe un gran consenso sobre esta afirmación. También sobre que suele aumentar la motivación y el compromiso del estudiantado y de que las implementaciones intensivas e inclusivas van a reducir estas brechas de logro, es decir, lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es un poco más moderada la fuerza de la evidencia cuando hablamos de este aprendizaje activo, cómo combinar colaboración, feedback y tareas auténticas para potenciar el efecto. O sea, es decir, funciona, pero bueno, los otros aspectos funcionarían más. Y la última afirmación de toda tecnología activa mejora por igual el aprendizaje cognitivo, ahí ya podemos tener nuestras dudas. Y yo os invito a que pensemos el por qué la fuerza de la evidencia es más débil aquí. Si reflexionamos un poco, recordemos, estamos hablando de aprendizaje activo, así que reflexionar un minuto, vemos que no todo vale y que hay veces que no solo es que todo valga o no, sino que no todo con todas las personas. Porque imaginemos, ¿no? Una flipped classroom, ¿no? Esto de que sea el alumno el que dé la clase. Pues esto con muchos puede funcionar, pero ¿y si tenemos un alumno que tenga ciertas fobias o que le cueste mucho hablar en público o que tenga esa ansiedad social? ¿Funcionará? ¿O le bloqueará más? Pues a lo mejor en este alumno no es lo más eficaz y tendremos que buscar otras cosas. Por eso os decía, tenemos que tener cierto cuidado con las modas y con aplicar los estándares como si fueran churros. Miremos cada cosa, quedémonos con la idea global, intentemos ver cómo lo podemos adaptar a nuestro estudiantado concreto, porque incluso en regiones no tiene por qué ser lo mismo en un sitio que en otro, me imagino, ¿no? En un entorno de colegio urbano, igual no tenemos el mismo grupo de estudiantado que en un entorno de colegio más rural. Mejor tenemos que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, simplemente era por hacer un pequeño matiz. Sigo, que si no, luego Fernando se va a enfadar porque me entretengo demasiado. Vamos a mirar las estrategias, algunas de estas estrategias que pueden ser importantes como respaldo, es decir, que si movemos, que pueden ayudarnos a mover esta especie de aguja en el aula, es decir, marcar un poquitín esta diferencia. Bueno, aquí os he puesto algunas que nos pueden servir dentro de esto que he llamado el kit de aprendizaje activo. Por un lado, tenemos el conocido como aprendizaje basado en problemas y en proyectos. ¿Qué es lo que se pretende aquí?
bueno, hay aulas, perdón, hay formaciones específicas de esto, así que voy a hacer cosas, voy a resumirlo mucho. Al final, lo que se busca en este aprendizaje basado en problemas y proyectos es plantear problemas auténticos a nuestro alumnado, a nuestro estudiantado, que tienen que ser capaces de resolver. Es decir, nosotros no le damos la respuesta o no le decimos lo que tienen que hacer, sino que se lo planteamos como un auténtico reto. De hecho, esto puede funcionar mejor cuanto más cercano sea al propio alumno o al entorno del alumno, ¿vale? Por ejemplo, en la universidad también lo vamos haciendo con nuestros estudiantes de educación. Hablamos con colegios que nos planteen retos, que se enfrentan en el día a día y son los que les trasladamos a nuestros alumnos para que solucionen. Al final, el hecho de poder estar arreglando, solucionando o proyectando un problema real ayuda a que todo tu conocimiento teórico lo aterrices en algo mucho más concreto y que además seas capaz de poder profundizar y tener esta parte que decía antes de el pensamiento crítico. Con lo cual, orientarnos a resolver problemas y hacer proyectos es una de las herramientas de este aprendizaje activo más eficientes. Pasemos a otra que lo he puesto en castellano, en inglés se suele llamar Flipped Classroom, vamos a ponerlo en castellano, el aula invertida, que es que, y aquí, a ver, aquí no hay que abusar porque conozco a algún docente que se pasa mucho con esto. ¿Qué es lo que quiere decir el aula invertida? El aula invertida es que el contenido de una clase, en vez de darlo yo como docente, se pide a un alumno que sea capaz de explicarlo. Traduzco. Imaginemos que tenemos que dar un tema de historia. Entonces, tengo un alumno que además es apasionado de la historia y le encanta. Pues en vez de dar yo ese tema, le propongo a este alumno, a fulanito, queráis llamarle, decir, oye, venga, quiero que des esta clase, prepáratelo, los pones y lo cuentas. Al final, con eso, ¿qué vamos a conseguir? Primero, cuando yo tengo que dar la clase, me la tengo que preparar mucho más. Entonces ya estoy, os decía antes, al principio de las presentaciones, ya estoy preparando, desarrollando todo ese tema, con lo cual se va a quedar mucho más afianzado en mi memoria. Y además, como lo voy a exponer y me voy enfrentando a estas competencias, ¿no?, de expresión oral y probablemente tenga cierto refuerzo de la clase, porque me digan, oye, pues ¿cuánto sabe fulanito sobre esto? De hecho, esto con algunos de mis pacientes que tienen alto rendimiento cognitivo o altas capacidades es una de las tareas de enriquecimiento que le propongo a uno de los docentes, porque les encantan algunos temas y, oye, que lo desarrollen les hace sentir súper bien. Entonces, bueno, esto de la invertida, bien medido, también puede ser tremendamente estimulante, tremendamente motivador y sobre todo les ayuda a procesar mucho más la información. Bien, pasemos al tercer punto. El aprendizaje colaborativo y discusión guiada. Bueno, pues al final esto es ser capaces de desarrollar un tema, buscar un tema en grupos, normalmente se suele hacer, y que entre esos grupos sean capaces, teniendo un rol diferente cada uno, de poder debatir sobre este aspecto. Hay veces que, bueno, en historia o en temas como economía pueden resultar ser realmente interesantes porque les ayuda a desarrollar esta parte de pensamiento crítico, no simplemente repetir argumentos, sino pensarlos, lucharlos, desarrollarlos. Así que esto también resulta interesante para poder desarrollar ese conocimiento. Bien, vamos a pasar a la columna, perdón, a la fila de abajo. La gamificación. Bueno, aquí reconozco que como psicólogo la gamificación me encanta y lo utilizo mucho. De hecho, mis pobres hijos están un poco hartos de que gamifique con ellos. Pero bueno, la charla la doy yo, no ellos, si lo dirán ellos, ya hablarían otras cosas. ¿Qué es la gamificación? Pues al final es jugar, ¿no? Es decir, se propone un reto, este reto tiene un progreso y luego se van dando una serie de recompensas. Pensemos en una especie de videojuego. En un videojuego tú te vas enfrentando a retos cada vez mayores, crecientes, y vas obteniendo distintas recompensas. Pues no sé, pues te van dando pues, diamantes o cosas de estas. Hay, de hecho, algunos programas comerciales, pues bueno, Clash Dojo, no estoy patrocinado por esto, pero bueno, es uno de los conocidos, seguramente parte de la audiencia lo conocerá, que trabaja sobre eso para poder regular niveles comportamentales en clase. Entonces, bueno, sin abuso, pero sabemos que el refuerzo positivo o incluso el negativo, puede ayudar. El refuerzo negativo es quitar un estímulo aversivo, no una cosa mala.
cierro paréntesis. Puede ayudar a poder afianzar algunas conductas. Así que sin pasarnos con ello, la gamificación puede ser efectiva, porque además también es más divertido el competir, siendo siempre una competición sana, y ver que tenemos recompensas, pues bueno, está bien y resulta muy divertido. Bien, la recuperación activa, bueno, pues acaba siendo el ser capaz de recordar sin apuntes. Es decir, es uno de los repasos que más consolida y acaba siendo el que la persona vaya cuestionando, sin tener los apuntes delante, qué tipo de cosas va recordando y vaya consiguiendo establecer distintas redes de conexión con cada uno de los conocimientos para que vaya desarrollando. Es como si tuviéramos que ir desarrollando en nuestra cabeza ese esquema que probablemente hayamos tenido que hacer antes y vayamos recuperándolo. Esto va a consolidar mucho más las herramientas de recuperación y nuestra habilidad para poder recuperar información, que puede estar ahí al fondo a la derecha, pero de esta manera sabemos mejor la ruta. Y luego, bueno, tenemos esta parte de la retroalimentación formativa, que es, bueno, dar un feedback frecuente que nos ayuda a orientar y, bueno, no solo calificarlo. Es decir, que nosotros vayamos diciendo a nuestro alumnado, oye, pues mira, veo que vas bien, oye, te sabes bien esto, pues también le va a ayudar a saber que por ahí sigues. ¿Vale? Pero bueno, quizás no es de las más fuertes. Yo quería traeros algunas de las que considero más importantes. Bien, una vez dicho esto, vamos a continuar. ¿Qué puede aportar cada una de las estrategias que os he comentado antes? Bueno, pues el aprendizaje basado en problemas o proyectos, uno de los aportes principales va a ser la motivación y el pensamiento crítico. Eh, ¿Dónde va a rendir más o dónde vamos a poderle sacar un poco más de jugo? En cursos donde se vayan a enfrentar a problemas que sean auténticos. Insisto, lo que os decía antes, cuando además son problemas que sean más cercanos, ayuda. Esto, si estamos en un entorno escolar, pues problemas que ocurran en el barrio, que puedan ver, pues les va a ayudar a poderlo pensar. No siempre tienen que resolverlo, pero al menos que lo piensen. ¿Vale? Bien, la siguiente que os había comentado, el del aula invertida. Bueno, uno de los aportes principales que va a tener es que genera más interacción y mejora el rendimiento. ¿Dónde va a rendir más? Bueno, pues cuando la clase la podemos dedicar un poco más a discutir y a poder resolver ese tipo de problemas. Es decir, que tengamos tiempo para que se pueda desarrollar bien y no con prisas. Aquí un pequeño disclaimer. Que hagamos un aula invertida no significa que nosotros como docentes no tengamos que prepararnos las clases. Porque creo que una de las cosas que genera más desafección cuando utilizamos el aula invertida es cuando los alumnos piensan que esto es un método de ahorro para que el profesor no se la prepare. Vale, evitemos este error. Los alumnos tienen que saber que nosotros lo sabemos y que les vamos a apoyar, que no nos estamos quitando simplemente el problema de dar la clase, sino que le estamos dando la oportunidad de que las den. Y es que aquí también es importante no solo lo que hacemos, sino cómo lo, entre comillas, vendemos. Si lo vendemos mal, no va a ser visto como una estrategia de aprendizaje activo, sino como un atajo que coge el docente. Y eso creo que no nos conviene en general. Así que, bueno, solo cierro el disclaimer, creo que era importante aclarar. Sigo. Este de aprendizaje colaborativo. Bueno, pues ¿qué nos va, cuál es el aporte principal que puede tener este aprendizaje colaborativo? Estos grupos de debate que hablábamos, buscar un tema y debatir sobre ello. Bueno, pues que puede haber una mayor motivación social y de logro por conseguir llevar a cabo este tema. ¿Dónde va a rendir más? Pues cuando haya tareas con distintos roles, pues tenemos un capitán, un no sé qué, un buscador, y ahí puede rendir más porque se ve como una responsabilidad grupal. No solo uno es el que habla, sino cada uno dentro del grupo tiene un rol. Uno el que busca la información, otro el que la agrupa, otro el que la defiende realmente, ¿vale? Ahí puede ser mucho más efectivo. Cada persona se sentirá útil. Y también evitamos este fenómeno social que ocurre, que yo estudié en sociología en su momento, del tonto útil. Bueno, sé que suena mal, pero es cuando en un grupo hay una persona muy válida y los demás se frotan las manos y se las lavan diciendo, bueno, pues como este es muy bueno, le dejo todo y chimpón. Vale. Como docentes, por favor, no permitáis eso, intentar detectarlo para que los roles en el grupo estén bien marcados y todo el mundo trabaje. Porque si no, esa persona que es muy válida y que hace muy bien las cosas acabará desmotivándose porque verá y acabará teniendo problemas de ansiedad porque verá que es la única que trabaja. Entonces, echar un ojo a eso, por favor. Os lo digo esto ya como psicólogo. Bien,
Seguimos. Lo de pensar, emparejar y compartir puede ayudar o puede tener este aporte principal en la inclusión y la participación. Y esto va a ayudar mucho en estas clases que sean más grandes y que a veces puede resultar un poco más difíciles de manejar, ¿vale? Y por último, la retroalimentación personalizada, pues el aporte principal es que nos ayuda en la persistencia y el ajustar cuando hay cosas que a lo mejor no van del todo bien, y va a rendir más cuando podemos hacer este seguimiento continuo del proceso. Es verdad que hay herramientas, el propio Google Classroom puede ayudarnos con esto a hacer este seguimiento, pero os diría, y mira que no soy sospechoso de odiar la tecnología, no os baséis solo en la tecnología. Creo que una charla, yo recuerdo con mucho cariño las charlas que tenía con algún profe en el cole, en el patio, ayuda mucho más que un email o que un reporte que le llegue en el aula virtual. Así que, por favor, no perdáis este contacto humano. Porque, y perdona que me desvíe, creo que el auténtico maestro o maestra transmite esa calidez que es necesaria, que incluso en estos momentos en los que, bueno, la inteligencia artificial está por ahí, es lo que nos hace humanos y es lo que también motiva. Así que no abuséis del contenido digital. Suena raro que lo diga aquí en este foro, pero bueno, ya me entendéis. Vale, sigo. No he especificado aquí lo de lo que portaba la gamificación porque ya lo he dicho antes. Y que conste que esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen Martínez y Gómez en un estudio de 2025, Costa y Reis en otro estudio de 2025 y colaboradores en ese estudio del 23. Así que, bueno, de todas maneras, este otro disclaimer que ninguna técnica va a ser siempre superior en todos los contextos. Por eso os decía que adaptar en función de vuestras capacidades y el contexto en el que os mováis. Seguimos. Ay, perdón, que le he dado para atrás. Fallos del directo. Vamos para adelante. Respecto a estas herramientas, vemos que los números las respaldan porque vemos que ese efecto sobre la motivación del aprendizaje por problemas, en el caso del aprendizaje por problemas y proyectos, ayuda, o sea, aumenta, hay esta diferencia significativa. Vemos que ese rendimiento de habilidades prácticas y notas de examen en una intervención activa mejora bastante en estos 15, 20, 8% en función de los estudios, y que también sabemos que la duración mínima para que los beneficios de la motivación se consoliden debería ser en torno a 8 semanas. Es decir, que esto no sirve con que de repente un día lo tengamos inspirado y lo hagamos, sino que deberíamos mantenerlo un poquitín para que vaya surgiendo efecto y los alumnos también se hagan, ¿vale? Al final, esta combinación de estrategias va a superar mucho las intervenciones que sean aisladas. Cuando nosotros tenemos este diseño, esta planificación, ven los alumnos que estamos manteniendo un estilo y eso ayuda a mantener esto que pongo ahí como la autenticidad y generar que ellos colaboren y vayan mejorando, incluso que también nos puedan dar ese feedback de cómo van, cómo no van. Feedback, por cierto, muy útil para ver si tenemos que hacer alguna iteración hacia algún lado o hacia otro. ¿Por qué vemos que funcionan? Bueno, pues he seleccionado, según lo que dicen los estudios, estos 5 motores principales. Por un lado, la autonomía. Y es que al final este tipo de herramientas de aprendizaje activo le puede ayudar en esta parte de decidir autodirigir mi propio aprendizaje. Es decir, si al final soy yo el que dirige todo esto y no alguien que me lo dice, suelo sentir una mayor sensación de, bueno, de poder y de control. Y además en determinadas edades, pues esto es fundamental. Así que esta parte de la autonomía siempre va a reforzar este interés intrínseco al yo ver que tengo voz y voto en lo que aprendo y cómo lo aprendo, dentro de los límites. Por otro lado, la competencia. Y es que avanzar con estos retos que hemos dicho al principio, que vamos adaptando a medida y va a construir una sensación de autoeficacia y va a mejorar su autoestima. El que yo vea que puedo con las cosas, porque se han adaptado bien los retos, va a hacer que mi rendimiento aumente. Porque, oye, si veo que puedo, pues me esfuerzo más, ¿no? Si veo que voy perdiendo en un partido de fútbol y de repente marco un gol y veo que puedo remontar, pues lo daré todo. Pero si me han marcado 5 de golpe, pues entonces ya me vengo abajo, ¿no? Por otro lado, la retroalimentación frecuente. Al final, saber a tiempo cómo se va orientando mi esfuerzo y qué resultados he estado obteniendo, también va a poder ayudar a sostener esa persistencia. Es decir,
Si ellos van sabiendo que van bien, que lo están haciendo bien, pues eso les ayuda a mantenerlos. Si no les damos nada de información y además están haciendo mucho esfuerzo, probablemente se acaben cansando, perderán el interés porque ven que no surge nada nuevo, ¿vale? Por otro lado, la relevancia contextual, y esto está bastante unido a lo del aprendizaje basado en problemas o proyectos, porque cuando son contenidos que están conectados con problemas reales, activan la motivación. Y esto os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que todos lo hemos visto. ¿A quién no le han preguntado o quién nos ha preguntado cuando estudiaba las raíces cuadradas el de ¿y esto para qué me va a servir cuando sea mayor? ¿No? Y siempre se decía, no, si yo voy a la frutería, yo no necesito hacer raíces cuadradas, ¿no? Y bueno, o sea, esto que lo de cuento como de medio broma, muchas veces no es tanta broma, porque cuanto más desconectados vean esos conocimientos de problemas reales, pues más difícil va a ser que lo lleven a cabo, ¿no? Yo tenía un profesor maravilloso que nos hizo medir la altura del colegio aplicando reglas de tres y aplicando distintas fórmulas. Y entonces yo ahí me di cuenta y digo, ojo, esto es bastante útil, porque puedo hacer cosas grandes o resolver problemas o curiosidades grandes con lo que me están enseñando. Entonces, esta relevancia contextual va a ser siempre uno de los motores principales. Ven que su esfuerzo y lo que están aprendiendo sirve para algo. Y por último, esta pertenencia social. Y es que este aprendizaje entre pares que hablábamos puede reducir un poco la presión y puede reforzar el apoyo mutuo. Aquí vuelvo a insistir en la importancia que tiene que supervisemos los grupos y que todos están trabajando bien, que no se está ejerciendo demasiada presión. Pero cuando hacemos esta supervisión, que luego no es tanta, obtenemos resultados tremendamente positivos. Así que estos 5 puntos, la autonomía, la competencia, la retroalimentación que es frecuente, la relevancia, contextual y la pertenencia social van a ser los 5 motores que nos indican el por qué funciona. Y insisto que esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. En este caso, Valen en un artículo junto con sus colaboradores del 2017 apuntaba en esta línea. Es importante que recordemos que el aprendizaje activo no es improvisar. Es decir, no es como, pues no tengo nada que hacer, venga tú, dale clase. No, tiene que haber un plan. Las cosas funcionan cuando hay un plan o cuando tenemos un cierto plan. Va a funcionar cuando hay problemas auténticos que le podemos proponer para resolver, cuando existe esta colaboración estructurada y podemos explicarles cómo de bien lo están haciendo y al menos podemos tener un tiempo de mínimo 8 semanas en los que lo podemos sostener. Esta autoeficacia que genera va a ser lo que va a mejorar y arrastrar esas mejoras en el rendimiento. Pero tenemos que tener un plan. Tenéis que confiar en ese plan que desarrolléis. Por ir ya concluyendo o ir cerrando, esta parte del laboratorio al aula. Y es, bueno, vamos a pensar en qué condiciones tiene que haber para que la evidencia funcione de verdad en cada uno de los contextos. Bien, porque claro, hay veces que no funciona, no nos vamos a engañar, aquí no vengo a vender nada, pero hay veces que no funciona y no sabemos por qué. Entonces, además de saber que no son automáticos, la literatura científica ha identificado estos obstáculos que acaban siendo recurrentes, es decir, que se encuentran varias veces, con lo cual, bueno, tenemos que ser capaces de identificarlos bien. Por un lado, tenemos la resistencia inicial. A ver, un aprendizaje activo requiere esfuerzo. O sea, es mucho más fácil llegar, sentar, que alguien cuente sus cosas y luego irte. Es decir, lo único que haces es calentar la silla. Cuando te mandan que vayas haciendo cosas, que te esfuerces, que debatas, pues claro, cuesta un poquitín más. Entonces, este esfuerzo inusual, tolerar esta incertidumbre de, bueno, esto hacia dónde me lleva, puede, de hecho, todo esto que acaba rompiendo esa expectativa de la clase tradicional, puede generar esta resistencia inicial. Pero si nosotros somos capaces de explicarles que esto sigue un plan y motivarles, pues lo podremos sortear. Pero bueno, no es la única, el único obstáculo, porque también tenemos uno que es importante y que no siempre se habla, que es la carga docente. Vale, tenéis que hacer muchas planificaciones, tenéis que trabajar duramente con ratios que son a veces absurdas de la cantidad de gente que tenéis. Además, tendréis alumnos con dificultades y acaba siendo un poco infernal. Y claro, pedirle a un docente que haga esto, pues al final te pueden mirar con cara rara, porque parece que es mucho esfuerzo. Pero, a ver,
Es verdad que implica un esfuerzo mayor, pero hasta que nosotros instauramos esta metodología, os puedo prometer y prometo, que decía un político español, que si somos capaces de interiorizar esto, el esfuerzo acaba siendo mucho menor, porque lo van haciendo ellos. O sea, no es lo mismo tener que pegarse con una clase todos los días, entenderme metafóricamente hablando, que hacer, que conseguir que la clase fluya. Sí, lo que yo pretendo que entendáis, y por eso estas píldoras, es entender que con este tipo de metodologías, si la adaptamos bien, vamos a conseguir que la clase fluya, que seamos un equipo, que no haya esas resistencias. Entonces, yo entiendo que tenéis mucha carga, pero solo os pido que cuando tengáis que desarrollar vuestros trabajos, vuestras planificaciones a principio de curso, que lo tengáis en cuenta, que lo incluyáis, para que os vayáis adaptando y veáis que no es tanta carga, que una vez que lo hemos hecho, la cosa fluye y va más rápido. ¿Vale? Pero bueno, quería ponerlo aquí porque creo que es interesante hablar de lo que no siempre se habla. Luego, otra de las cosas que no siempre se habla son los recursos y la escala, porque claro, la tecnología a veces es limitada, las aulas son muy numerosas y esto dificulta la implementación. Bueno, es una realidad y es uno de los obstáculos principales que se tienen. Veamos cómo podemos ir adaptando cosas, cómo podemos ir incorporando en determinados momentos este tipo de metodologías para poder mejorar ese rendimiento y que quizás si vamos consiguiendo que vayan trabajando en grupo, aunque el aula sea un poquitín más numerosa, podemos manejarla mejor. Pero es uno de los problemas. Y por otro, y aquí habrá que pegar un tirón de orejas a quien corresponda, no seré yo, es el apoyo institucional, porque es verdad que hay veces que no se dan formaciones ni hay respaldo, entonces esta adopción se debilita y los efectos se diluyen, es decir, pasamos a ser un profesor muy motivado, pero sin apoyo el esfuerzo acabamos cuestionándolo. Entonces, bueno, pues yo agradezco al Ministerio de Educación de Perú que haya hecho esta charla, porque al final acaba mejorando un poco este tipo de formaciones. Pero habrá que insistir a los cuerpos directivos para que se incorpore y para que, bueno, vean esta charla o cualquier otra que sea mucho mejor, para que entiendan el por qué puede ser realmente útil e incorporar este tipo de metodologías. Porque recibir este apoyo institucional puede garantizar que se reduzca esa carga docente. El diseño siempre va a importar mucho más que la etiqueta y esto va un poco en toda la línea de flotación del marketing. Porque, bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Yo intentaría evitar llamar activa cualquier actividad. En su lugar, yo intentaría alinear el objetivo con la actividad y con la evaluación. Es decir, no poner una etiqueta porque sí, sino decir, vale, ¿qué busco? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo puedo evaluar que esto está funcionando? ¿Vale? También evitaría lanzar metodologías en el aula sin explicarla. Lo que os decía antes, venga, pues ahora tú vas a dar la clase, vamos a evitarlo. Mejor vamos a explicar a nuestro alumnado el por qué lo vamos a hacer así y cuáles son los beneficios que van a obtener para poder mejorar su participación, su integración y su motivación. También tenemos que evitar dejar la dificultad sin acompañamiento. Deberíamos ofrecer una autonomía guiada y ese andamiaje. Esto va un poco en la línea de no pongamos las cosas porque sí, vamos a ver cuál es más relevante, incluir, cómo podemos adaptarlo a los alumnos y entender que hay veces que algunos alumnos pueden tener alguna dificultad. Jolín, acompañémoslo, que para eso somos docentes, ¿no? También tenemos que evitar confiar todo a una técnica aislada. No suele ser buena idea. Siempre va a ser mejor que combinemos distintas técnicas colaborativas de feedback y sean tareas auténticas. Porque os decía, no va a funcionar con todos, no va a funcionar en todas las aulas, cada una. Entonces, que combinemos, incluso que veamos en cuáles nos sentimos más cómodos, va a ayudar a mejorar esa eficacia. Entonces, no lo confiemos todo en una. Y bueno, como al final somos profesores, he decidido poneros deberes para el próximo día que tengáis clase. Pero bueno, solo 5 acciones muy sencillitas. Os invitaría a que sustituyáis 15 minutos de la exposición que soléis hacer normalmente por un problema auténtico que puedan enfrentarse vuestros alumnos, vuestro alumnado, estudiantado, para que lo intenten resolver en parejas. También os invito a que intentéis invertir una clase, insisto, explicándolo antes y con antelación, este contenido que se dé antes en el aula para que se pueda discutir y lo puedan aplicar.
También, como otra tarea, me gustaría que cerrarais cada una de las sesiones que tengáis, clases, con esta recuperación activa. Es decir, preguntas claves sin apuntes. Os doy una pista. ¿Qué es lo que hago yo en las clases? Yo les pongo un Kahoot. Al final de la clase, yo les hago un Kahoot, pero se lo pasan pipa. Ojo, yo doy clases en el grado, estudiantes de PT, cuando doy las clases, y esos son ya mayores, pero se lo pasan pipa y se pican un montón. Pero al final eso les ayuda a hacer esa recuperación activa y hemos repasado de esa manera toda la clase. Parece una tontería, pero todos mis alumnos aprobaron y sacaron buenas notas. Entonces, igual puede influir, ¿vale? La otra de las tareas es que seáis capaces de dar una retroalimentación breve y frecuente. Es decir, no os centréis solo en la nota final. Decir, oye, pues esto lo has hecho mejor, esto peor, aquí puedes mejorar, pero que sea algo más empático, ¿vale? Dedicar un poquitín de tiempo a esa retroalimentación para que sepan por dónde tienen que ir. Y por último, la última de los deberes es que expliquéis a vuestro estudiantado el por qué la dificultad es parte del aprendizaje. Y aquí os va a tocar venderlo bien para que sea. Sí, Fernando, estoy acabando ya, no te preocupes, que veo que te has conectado. Ya estoy cerrando. Por ir concluyendo, entended que la fricción no es una señal de fracaso, es ese proceso necesario para que se consolide el conocimiento de una manera profunda y duradera. Alegraos si algún alumno os cuestiona porque significa que está atento en clase y que quiere aprender más. No lo veáis simplemente como un desafío. Y ya con esto concluyo. Quiero daros las gracias por haber estado atentos, por haberme escuchado. Y bueno, aquí os dejo un poco el contacto por si queréis contarme cualquier cosa, pues ahí estoy. Bueno, Fernando, creo que he cumplido con el horario. Un minuto me ha sobrado. Pero no sé si hay alguna pregunta que haya que plantear. Yo estoy aquí disponible para lo que queráis. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, 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 exacto con el tiempo. Vamos por ahí con un par de preguntas. Lo que sí rescato y es toda la parte que has mencionado sobre motivar al estudiantado, hacer que los estudiantes participen, quizás el ejemplo que diste de si es que hay algún chico que domina algún tema, que esa persona salga a brindar esta clase de cierto modo magistral sobre esa temática, pero ¿qué hacemos con los estudiantes con baja motivación? O sea, chicos que quizás no te acuerdas el nombre porque nunca lo ves participando en la clase, los ves muy de vez en cuando en clases. ¿Qué podríamos hacer con esos estudiantes? Como Bueno, recomendación para nuestros docentes, ¿no? es una excelente pregunta, porque hay veces que, como tú bien dices, no sabemos qué hacer con esos estudiantes. Claro, aquí me sale un poco la vena de psicólogo, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado, que es investigar. Pero más que investigar es, oye, ¿por qué no nos acercamos a ese estudiante? ¿Por qué no lo cogemos aparte? Pues no sé, en el recreo decimos, oye, Facundo, ven, quiero hablar contigo, no, no es de clase, pero ¿qué puedo hacer yo para que estés más en clase? ¿Qué podría hacer yo para que las clases fueran mejores para ti? O sea, a lo mejor quizás bajarnos de ese pedestal en el que a veces nuestra propia autoseguridad nos lleva y acercarnos al alumno nos puede ayudar a descubrir muchas cosas del alumno. O sea, ver dónde está esa resistencia, ver por qué le está costando a nuestro ficticio Facundo. Eh, Nos sorprendería ver cómo cuando preguntamos y nos acercamos a un alumno, que en el fondo no olvidemos, nos ve como profesor, como un ser a veces inalcanzable, pero cuando nos acercamos a él, cuando nos ve como alguien que se preocupa por nosotros, en muchos de los casos le podremos rescatar. Es verdad que habrá alumnos que tengan ahí dificultad de aprendizaje y tengamos que apoyarnos en equipos de orientación para ver cómo adaptarlo y que habrá algunos que tengan problemas familiares en casa. Pero como docente, lo primero que sería, oye, voy a acercarme, voy a preguntar en privado, a ver cómo está. Y a partir de ahí escuchar, ¿no? Y ver las ideas. Y a lo mejor es uno de estos alumnos, Fernando, que sabe mucho de un tema y le da vergüenza. Y podemos buscar un plan con él para que pueda exponer, para que se pueda sentir un poco más importante. Entonces, yo iría un poco por ahí y a partir de ahí iría desgranando. No, no sé si igual me he liado mucho, te contesta la pregunta, Fernando. No, 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 está perfecto. Claro, ya saben todas las personas que nos ven qué recomendación para ustedes, ¿no? Y otra de las cosas que vimos bastante y que todavía vemos bastante, por lo menos en Perú,
O sea, cuando llegó la pandemia vimos que había un problema gigantesco de conectividad. Ujú. Entonces, de hecho, hay universidades, hay docentes que ya tienen algo de experiencia en educación virtual, en clases remotas. Por X temas podrían quizás tener algunas semanas, días X en algunas regiones del país por tema de huelgas, paros. ¿Qué podríamos recomendarle a esos docentes, así como estamos conversando nosotros a través de una pantalla, eh, para tratar de llegar al estudiante a través de la pantalla, ¿no? Claro, es verdad que llegar a través de una pantalla es más difícil. De hecho, yo como psicólogo muchas veces hago sesiones online y yo les digo muchas veces que a compañeros, ¿no? Que requiere más esfuerzo. Requiere más esfuerzo porque cuando estamos delante de una pantalla, claro, estamos nosotros delante de la pantalla, pero no sabemos lo que hay alrededor del estudiante, ¿no? Así puede haber más distractores, no sabemos en qué condiciones se está escuchando, pero en realidad la esencia es la misma. Es decir, si yo estoy haciendo un discurso adecuado, yo puedo pedirles participar a nuestro estudiantado. De hecho, en la Universidad Europea damos clase online. Mi máster, el máster en neuroeducación, es online y sí tiene bastante participación. Y dentro de herramientas como Classroom o Teams, se pueden ir estableciendo esos distintos grupos de debate y que luego compartan. O sea, yo lo que invitaría es a estos profesores que a veces, bueno, pues se encuentran con esas circunstancias, el que investiguen y que se apoyen en qué tipo de herramientas hay. Pero sí diría que en la medida de lo posible no pierdan ese contacto humano. Es decir, puede que, y lo vimos en la pandemia, pues costaba más, no podíamos estar juntos, ¿no? Unos con otros, pero sí puede haber una tutoría personal. Sí puedo cogerle y decirle a Facundo, oye, ¿qué te parece si nos conectamos y me cuentas? O sea, que utilicemos una herramienta tecnológica no implica que nos tengamos que distanciar humanamente de esa persona. Las herramientas de metodologías activas las podemos aplicar de una manera u otra porque no requieren una tecnología específica. He hablado de algunas tecnologías que pueden servir en la gamificación, pero es que no es eso, no es solo eso. Entonces, pensemos, cuando tenemos un plan, al final llevarlo a cabo con unas herramientas u otras es casi indiferente, porque el plan está hecho. Una flipped classroom se puede hacer con pantalla o sin pantalla, todo esto. Pero por cerrar y no extenderme mucho, lo que les diría es, ánimo, se puede y sigue tu plan. Y sigue tu motivación de soy un maestro y seguiré siendo un maestro. Hay una pantalla, no hay una pantalla, porque muchos de los alumnos, sobre todo los más pequeños, lo que quieren es hablar con su maestro, con su maestra, porque es esa figura de apoyo, de desahogo. Entonces, siempre contéis con eso. Si estáis motivados, si os gusta vuestro trabajo, va a ser más fácil, independientemente de que, bueno, tengáis que esforzaros un poco más, hay una pantallita entre medias, pero si sois buenos, no os va a costar. Genial, muchísimas gracias, Alejandro. Te regalo unos minutos, bueno, un minuto para que te puedas despedir de las personas que se conectan hoy con nosotros. Perfecto, pues nada, gracias por este minuto de despedida. Os quiero dar las gracias enormemente por haber estado aquí presentes, por haberme escuchado. De verdad, espero que tras esta charla os sirva para poder ver las cosas de una manera diferente y que os haya resultado entretenido y enriquecedor. Por supuesto, podríamos profundizar mucho más, pero quería que en una hora tuviéramos una visión global. Así que os agradezco este ratito que habéis invertido en escucharme y muchas gracias por ello y espero que estéis muy bien y que tengáis un día, una semana, un mes y un año espectacular. Así que, pues nada, por mi parte, lo dicho, muchísimas gracias a la audiencia y, por supuesto, a ti también, Fernando, por haberme invitado. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros. Si tienen más dudas sobre esa temática, igual Alejandro nos estará acompañando la próxima semana. Así que igual pueden dejar sus comentarios, dudas, saludos también ahí en la caja de comentarios de Facebook. Y nada, muchísimas gracias y buenas noches con todos y todas. Hasta luego.